Ganó un Latin Grammy sin haber lanzado su primer disco. Mucho tiempo mucha gente me dijo que cantar las canciones que escribo nunca será una carrera de verdad, pero pues gracias a Dios que no hice caso, ¿verdad? Pero antes de llegar allí, fue la chica de los covers en su cuarto, la que sus compañeros en clase se burlaban de ella y la que casi deja de hacer videos por vergüenza. Hoy te voy a contar cómo esta misma chica con miedo, pero con una voz única, terminó cantando junto a Andrea Bocelli y terminó siendo una de las artistas más prometedoras de su generación. Quédate y ponte cómodo porque hoy te voy a contar la historia de Joaquina. Nació en Caracas el 2 de julio del 2004. Su papá, Francisco Blavia, es periodista deportivo y su mamá, Camila Canaval, es una reconocida presentadora venezolana. A los 3 años ya tocaba el violín. A los 6 su vida cambió para siempre. Su familia se mudó a Miami porque quedarse en Venezuela no era una opción. Desde los 8 años escribía canciones en su cuarto. Con apenas 10 se sentaba frente al piano, grababa sus covers y los subía a YouTube. Pero no todo fue fácil. En su escuela, algunos de sus compañeros se burlaban de sus videos. Y recuerdo que me hacían mucho bullying en el cole. Una vez, durante una clase, le pidieron al profesor poner uno de sus videos solo para burlarse de ella. Estaba en una clase de historia, me recuerdo, y unos niños de mi clase dijeron como que, profe, pon el video de Joaquina en el proyector, por favor, y toda la clase, casi como típica película high school. Joaquina se moría de vergüenza y le rogó que no lo hicieran. Por suerte el profesor no lo proyectó, pero ya el daño estaba hecho. Y yo, roja, o sea, tenía como que 13, 14 años, y yo, roja, y la puso. no porque yo le rogué al profesor. O sea, yo le rogué y yo recuerdo que yo lloraba. A pesar del miedo y de que solo tenía 2 amigos que la apoyaban de verdad, Joaquina siguió subiendo sus covers y canciones. Y solamente tenía como 2 amigos que en verdad en el colegio me apoyaban y les encantaba lo que posteaba. Y yo, nada, en ese momento posteaba como covers y después empecé a postear pedacitos de cosas que escribía. Y a mí me daba mucho pavor. Subir su música en internet le abrió puertas. Gracias a eso empezó a conocer gente del medio. A los 15 entró por primera vez en un estudio de grabación. A los 16 alguien la descubrió en Instagram y allí llegó su primera oportunidad profesional. Después de eso comenzó a escribir para amigos que eran artistas emergentes. Al terminar pandemia, en su último año de high school, Joaquina le rogó a sus padres que la dejaran hacer homeschool. Su colegio era excelente académicamente, pero era muy enfocado en ciencias. Ser artista no estaba bien visto, y aunque ella amaba su colegio, le frustraba que su verdadera pasión, ser cantante y escritora, no se considerara una opción real. Al principio sus papás no querían que ella hiciera homeschool, para ellos la universidad era lo más importante. Y Joaquina tenía un promedio alto, así que la beca era clave. Pero ella solo quería ser cantante, así que sus papás le pusieron una condición. Si antes de los 18 años no le llegaba una gran oportunidad, tendría que ir a la universidad. Y cuando parecía que esa oportunidad era un sueño imposible, pasó algo que cambió su destino de manera inesperada. Se enteró de un programa que transformaría su vida, Art House Academy en Abbey Road Institute, Miami, dirigido por Julio Copello, productor de Marc Anthony y Alejandro Sanz. Julio buscaba 5 artistas emergentes a quienes entrenar, y tras escuchar los demos de Joaquina le dijo que llevaba años buscando ese sonido y le ofreció un último cupo. Julio la llevó a la disquera y allí le llegó la gran oportunidad. Firmó con Universal Music Latino a los 17 años. Gracias a eso no tuvo que ir a la universidad y pudo dedicarse por completo a su carrera musical. La canción que no iba a salir. Desde niña la música fue su refugio. Cada canción se convirtió en una especie de fotografía emocional, capturando lo que sentía en cada momento. Un día en el estudio estaba un poco preocupada porque no había logrado escribir nada que quisiera grabar, pero le mostró una de las canciones que había escrito una amiga y apenas la amiga la escuchó, empezó a llorar y le dijo que estaba loca si no grababa esa canción. Pero para Joaquina esa canción era tan personal que le parecía imposible grabarla. Era como publicar una de las páginas de su diario. Además pensó que nadie se identificaría, pero pasó justo todo lo contrario. Joaquina la escribió a los 17 años, mientras estudiaba high school. Durante la pandemia estudió en línea y terminó haciendo homeschool solo con 10 personas que casi no conocía. En ese momento sentía que su vida estaba cambiando. Esa canción nació de la frustración. Todos le decían que estaba viviendo los mejores años, pero ella sentía que era imposible que esos fueran los mejores años. Pensaba que lo mejor aún estaba por venir. Solo vine porque están mis amigos. La verdad es y se
Seguramente sabes de lo que estoy hablando. Estar en el bachillerato o en la universidad, ver a todos felices y solo querer que termine esa etapa. Cuéntame en los comentarios si alguna vez te has sentido así. Su EP, Los Mejores Años, incluyen 5 temas. Entre los más destacados están Rabia, que habla de esa mezcla de celos y dolor cuando stalkeas a tu ex y lo ves con su nueva pareja. Quieres sentirte feliz por él, pero lo que realmente sientes es rabia. Quiero estar feliz por ti, pero me da rabia. Freno retrata lo difícil de soltar una relación, aunque sepas que te hace daño. Me prometí no llamarte más, pero si somos sinceros. Y esa sensibilidad para narrar lo que siente probablemente viene de las artistas que siempre la han inspirado, la mujer que le enseñó a decir lo que pensaba. Joaquina siempre ha admirado a Joni Mitchell, la cantautora canadiense que rompió las reglas en los 60. Escribía sobre lo que sentía sin filtros. En esa época los hombres de la industria le decían, guárdate algo para ti, estás diciendo demasiado. A las mujeres no se les permitía hablar con tanta libertad. Y para Joaquina, leer sobre esas mujeres que le abrieron camino, le cambió la forma de ver su propia historia y su música. Y justo cuando parecía que todo estaba por empezar, le llegó un premio que nadie vio venir, el Grammy que llegó antes del disco. En el 2023, Joaquina ganó un Latin Grammy como Mejor Nueva Artista. Aunque la llamaban nueva en la industria, Joaquina llevaba años escribiendo, componiendo y perfeccionando su música, soñando con ese momento desde que era niña. He soñado con esto toda mi vida. A los 8 años descubrí que amaba escribir, que amaba tocar piano y descubrí un poder inmenso en lo que era escribir canciones y me enamoré de eso y me aferré de eso. Y por mucho tiempo mucha gente me dijo que cantar las canciones que escribo nunca será una carrera de verdad, pero pues gracias a Dios que no hice caso, ¿verdad? En una entrevista comentó que le da rabia cuando la gente dice ¿y esto de dónde salió? Cuando un artista empieza a sonar, porque la mayoría lleva mínimo 10 años luchándola antes de pegar su primer hit. Al romper la burbuja. Con su álbum más personal, Joaquina tuvo que ponerse a prueba. Crear cuando te sientes inspirado es fácil, pero hacerlo igual cuando no tengas ganas, eso sí es un reto. La inspiración no siempre aparece cuando la buscas, pero siempre hay cuentas que pagar y contratos que cumplir. Por eso, además de tener la mente abierta para que las ideas fluyan, también hace falta mucha disciplina. Su disco, Al romper la burbuja, refleja el momento en el que estaba en su vida. Acababa de cumplir 20 años y estaba justo en esa etapa extraña y poderosa en la que todo empieza a cambiar, cuando dejas de ser la persona que todo el mundo esperaba que fueras para empezar a descubrir quién eres en realidad. Joaquina habló de cómo estaba rompiendo muchas burbujas en su vida. Ideas que le enseñaron desde pequeña, creencias que está cuestionando y partes de ella misma que apenas está conociendo. El disco explora la dualidad entre el miedo y la emoción de crecer y que en ese espacio en donde ambos conviven sucede algo poderoso. Te aceptas, te permites sentir miedo, pero también te das permiso de soñar. Yo creo que la temática general del disco es que puede coexistir como el miedo a crecer y a evolucionar con la curiosidad y con la emoción. Y habla un poco de eso, habla también de mucha aceptación, como de que a mí siempre me dio mucho miedo pues crecer y tener que evolucionar y todo, pero a la vez siempre he soñado con hacer lo que estoy haciendo ahora, ¿me entiendes? Simplemente con sacar mi música y poder cantar. Entre las canciones más populares de ese álbum están Pesimista, Veces da risa, no soy pesimista, pero si un día Quise quererte, quise quererte y no me arrepiento. y El alquimista. Quisiera sentarme de frente con el alquimista. Pero el verdadero desafío no estaba en el estudio, sino frente a miles de personas en escenarios que jamás imaginó. A Joaquina le llegó una oportunidad gigante, cantar junto a Andrea Bocelli en Londres, sí, en Hyde Park frente a miles de personas. Wow, 90.000 personas para cantar con Bocelli. ¿No te dio un poquito de miedo? Muchísimo, no, muchísimo miedo. Cuando me llegó esa oportunidad, la verdad fue como un shock muy grande para mí, muy grande. Interpretó Vivo por ella. Y aunque entrenó durante meses para esta presentación, sentía la presión de tener que ser alguien más, alguien perfecto.
Pero justo antes de salir del escenario, el director de Bocelli se le acercó y le dijo algo que nunca olvidará. Me dice, mira, nosotros te, te dimos la oportunidad para hacer esto porque creemos que lo puedes hacer. Créeme que nosotros no te hubiésemos dado la oportunidad si hubiésemos pensado que tú no eres capaz. Yo he estado con el señor Bocelli 25 años como director musical. Yo busqué todo lo que tú has hecho, escuché todas tus canciones. Tengo la certeza de que tú puedes cantar esta canción de una manera hermosa, a tu manera, así que tú no te sientas mal, tú séte fiel a ti misma, nosotros creemos que tú lo puedes hacer porque créeme que nosotros no íbamos a pasar el mal rato de llamar a alguien que no lo pudiera hacer, así que tú tranquila y te va a ir increíble. Meses después abrió conciertos para Morat en Estados Unidos, estrenando A Escapar de mí y cantando Sobreviviste junto a ellos. El público quedó encantado. Y por si dudaban de todo el talento de Joaquina y pensaban que el Grammy que ganó en el 2023 fue por suerte, les cuento que acaba de ser nominada al Grammy del 2025 por su disco Al romper la burbuja. ¡Muy bien! Está nominada a Álbum del Año, Mejor Álbum Vocal Pop, Mejor Canción Pop Rock, Mejor Canción de Cantautor. Cualquier persona que me conoce sabe que esta es mi vida. Respiro, me despierto todos los días, me voy a dormir todos los días pensando en mi arte, en cómo puedo empujar los límites de lo que hago. Lo que más me sorprende, aparte de su voz y su talento, es su capacidad de conectar con el público. Puedes tener 40, 20, 15 y sentirte identificada y conmovida con sus canciones. Canciones que sanan. Pero a pesar de todo lo que ha logrado a tan corta edad y de lo talentosa que es, Joaquín admite que no todo es perfecto y que no lo tiene todo controlado. A veces se compara, duda de lo que está haciendo, se pregunta si va por el camino correcto. Para ella, escribir canciones es como una terapia, su forma de sanar las tristezas, frustraciones y decepciones, y reconoce que a veces la gente suele confundir honestidad emocional con ser una persona negativa o pesimista, pero para ella es todo lo contrario. Dice que hay que normalizar expresar lo que uno siente. Y así es como Joaquín ha roto sus burbujas canción tras canción, demostrando que no hay nada más poderoso que contar tu historia tal y como es. ¿Y tú? ¿Cuál ha sido tu burbuja más difícil de romper? Cuéntamela aquí en los comentarios.